Hola Guillermo, pues gracias por aceptar esta entrevista. ¿Te podrías presentar? ¿Quién es Guillermo Santamarina? Soy Guillermo Santamarina, soy curador de arte y soy artista. Por ahora estoy trabajando aquí en el Complejo Cultural Los Pinos, pero he trabajado desde 1981 para distintas instituciones oficiales del gobierno, como curador y como director, y también he trabajado en el marco independiente, en contextos que se llaman alternativos. ¿Cuándo y cómo conociste a Estrella Carmona? Conocí a Estrella por mi trabajo primero como observador de lo que estaba sucediendo, lo que era la escena del arte en los años 80, finales de los años 80, yo creo, mediados de los años 80, yo conocí a Estrella, sobre todo porque su obra estaba destacando en los salones de pintura y de dibujo. Estaba siendo regularmente reconocida su obra, y dentro de su lenguaje, pues resultaba sumamente fresco, muy pues con argumentos bastante más digamos que pródigos, más interesantes que lo que podía ser el trabajo de la pintura por la pintura nada más. Era sobre todo por ahí, era también por el hecho de que pronto la conocí en el circuito del arte, en el medio, en los espacios, no solo los espacios oficiales, donde nos saludábamos recurrentemente en los salones de pintura, en los salones de dibujo, en los salones de gráfica, pero también en las exposiciones, en espacios, en galerías y en espacios alternativos. Ahí nos fuimos reconociendo. Y de alguna forma también resultaba muy interesante Estrella por la estética, por esta relación, cómo se relacionaba con el tema del punk, del post-punk, en la vena gótica. Entonces era alguien con la que pues podíamos platicar de música también y hablábamos de otras cosas. Nos veíamos recurrentemente, nos encontrábamos recurrentemente, muy frecuentemente. ¿Qué representa la obra de Estrella para ti? Representa una diferencia en la estética, en una estética que se relacionaba más con los intereses de otras generaciones, de nuevas generaciones. Esta relación con una subcultura pop, pero sí como en estos principios, en estas posiciones que no eran precisamente ¿cómo se puede decir? Complacientes. Una pintura fuerte, expresionista dentro de los parámetros de lo que entonces se llamaba una pintura salvaje, una pintura
oscura y relacionada especialmente con las estéticas del post-punk. Eso la hacía completamente, totalmente, pues, distinta, diferente a todo lo que estaba, lo que la mayoría de los pintores, incluso de su generación, estaban haciendo. Había otras muy interesantes mujeres pintoras en ese momento, también de la misma generación de Estrellita, pero su articulación estaba por otro lado. Lo de Estrella se extinguía, desde luego era una cosa completamente distinta, muy interesante, incluso muy impactante por la manera en que relacionaba al expresionismo y a la guerra y a todo esto que está dentro del cosmos del trabajo de Estrellita. En 1990 se le conoció un movimiento o una actividad que se llamó la toma del Balmori. Tú no participaste, pero varios artistas de tu generación sí. ¿Qué opinas al respecto de este acontecimiento artístico? Bueno, yo no participé, no recuerdo exactamente por qué, pero teníamos diferencias. Había diferencias de tipo, pues sí, estéticas. Para mí era mucho más interesante, mucho más importante la obra que apuntaba a otras definiciones del hacer. No era tan ligado a un gesto gratuito, sino a una construcción un poquito más razonada. Le dicen conceptualismo, aunque eso no es muy exacto. Sí vendrá más adelante una depuración las definiciones de algunos procesos que podían catalogarse dentro de la escuela conceptualista. O sea, sí. Pero en ese momento la diferencia era sobre todo como en un trabajo un poquito más razonado, más trabajado, con una narrativa un poquito más examinada y sí con referencias en la historia del arte que variaban, que eran sumamente diversas, a aquellos impulsos que pues llevaban las obras, los trabajos de muchos de los artistas que trabajaron con Aldo Flores en el grupo cercano del Salón de Aztecas y que fueron invitados a la toma del Balmori. Había un grupo que también estaba dentro de esa comunidad. Había quienes trabajaban con performance y yo también estaba trabajando una definición, al mismo tiempo estaba trabajando definiciones distintas para lo que sería un performance, más una arte-acción performativa, mucho más, pues sí, con otros valores, que no era únicamente el trabajo corporal inmediato. Por otro lado, también estaba mi interés desde mucho tiempo antes de la relación con los espacios, la relación con contextos, con usos, todo esto que se asocia con un género que se llama la citoespecificidad. Y yo encontraba como estas tomas de espacios, de lugares que estaban ahí dispuestos, que no eran los espacios ortodoxos
correctos para la exposición del arte, pero lo encontraba en el caso de ellos demasiado como inmediato. Mi interés desde entonces, o poco antes de eso, era tratar de integrar un poco más elementos, más valores, más factores que estaban dispuestos ahí, que estaban en esos espacios en relación con la arquitectura, en relación con, ya dije, con sus usos, en relación con sus usuarios, en relación con su historia, con lo que había sido ese lugar previamente. Y a partir de esos principios es que trabajábamos la sitoespecificidad, o sea, eso mismo, generando tomas de espacios no ortodoxos, pero de una manera un poquito, quizá, un poquito más enfocada. Hasta ahí lo voy a ver. ¿Cómo describirías la generación de artistas a la que pertenece Estrella? ¿Qué distingue o caracteriza? ¿Cuál es la situación actual de estos artistas en el mercado del arte? Bueno, es una generación con muchos pintores, muchos escultores, protagonistas muy allegados, muy cercanos a la plástica, con una preparación muy puntual a los elementos que requiere la construcción plástica, la constitución de una pintura como la comprendemos, como en el rigor de lo que es el trabajo pictórico, o lo que requiere la pintura ortodoxa, la escultura ortodoxa o la gráfica. Y en ese sentido fueron, y como talentosos que eran, y ciertamente muy pues muy presentes desde muy jóvenes, pues desde entonces es una generación que destacó en el medio nacional, o sea, tanto en lo oficial como en el mercado del arte, siendo todavía ellos muy jóvenes. Fueron no los enfants terribles, no los salvajes, sino la sangre joven, fresca, que le dio seguimiento a las inquietudes de las generaciones anteriores, las generaciones de artistas que estarían ligados, digamos, a la cultura, incluso a una escuela mexicana, todas estas escuelas y estos índices que estaban asociados en las artes plásticas a principios de los finales de los 70, principios de los 80, son continuidad. Y en ese sentido también la crítica de arte y los canales oficiales en reconocimiento a las nuevas generaciones les dieron una oportunidad casi inmediatamente, o inmediatamente. Quizá tendrían apenas 20 años, o entrando a los 20 años, y eran artistas que ya estaban exponiendo su trabajo en museos y en galerías importantes, vendiendo su trabajo y pues eso, pues proyectándose fuera de México, porque también eran artistas, la obra de esos artistas era también materia
para presentar, para exponer lo que era la contemporaneidad de este país. En fin, artistas que les fueron muy bien, una generación de artistas que les fueron muy bien siendo muy jóvenes, pero que más adelante, y jóvenes todavía, se encontraron con el desarrollo de otros, se enfrentaron a otros lenguajes, a nuevos lenguajes, en donde no necesariamente la pintura o la escultura, estos medios tradicionales de la plástica, eran los prioritarios. Seguían siendo privilegiados, sobre todo en el mercado, pero ya también se encontraron con esta gran, enorme diferencia en el quehacer. Los artistas que llegaron se encontraban en una dimensión internacional de lo que entonces se reconocía como el arte contemporáneo, con todo lo complicado que puede ser el término, el concepto del arte contemporáneo, mientras aquellos otros se encontraron todavía ligados a lo que podría ser la extensión del arte moderno, aunque no lo debe, pero sí a otras formas de posmodernismo, por ejemplo, ligados a lo que sería las inquietudes neomexicanistas. Es un poco difícil de entender también si nos explica cómo explicar cómo el neomexicanismo no era arte contemporáneo, pero así fue. Para mí el neomexicanismo es una extensión de las inquietudes de identidad ligadas al modernismo. En fin, la gran diferencia en lo que era el trabajo relacionado con los objetos, no relacionado con las técnicas, con los soportes de la pintura, con los soportes de la escultura de los medios tradicionales. Y por otro lado, también, eso de una manera muy rotunda, el hecho de trabajar, por lo menos las inquietudes de establecer separaciones, distancias, con lo que eran los soportes muy precisos para soportes museológicos, museográficos, precisos para una adecuada exposición del trabajo en relación, a diferencia de la otra generación que podía mostrar su trabajo prácticamente en cualquier lado. De hecho, eso hicimos, mostramos esas otras formas de expresión, se llevaban a muchos otros marcos que no eran el cubo blanco, que no estaban dentro de esa categoría. Esa otra generación siguió de una manera muy respetuosa, continuó de una manera muy respetuosa dentro de los marcos convencionales de lo que eran los adecuados para la exposición del trabajo. Ahí hay una gran diferencia. Y bueno, el arte en los años 90, primeros años de los años 2000, también el arte mexicano se encuentra con una disposición global o desde los centros del arte internacional, desde muchos países, desde muchas ciudades muy importantes, desde el interés de protagonistas
profesionales en aquellos otros ámbitos, encontró este arte contemporáneo, no la pintura, encontró un reconocimiento inmediato. Tuvo una proyección internacional muy fuerte por el interés, sobre todo, de curadores, de directores de museo, de galeristas, de coleccionistas que llegaron a México muy interesados precisamente en esas estéticas y no tanto en la pintura, no tanto en la escultura ortodoxa. Y ahí ahí se marcó una gran separación que duró unos años y que quizá generó algunas fracturas, aunque la pintura siempre ha tenido respuestas, ha encontrado respuestas en nuestro medio. Pero en ese momento sí hubo digamos que una larga pausa. Y una pausa que de alguna forma se va diluyendo, que va desapareciendo en el regreso de la pintura, en lo que reconocemos como la vuelta de la pintura y de los medios ortodoxos. Quizá a la par de lo que es el resurgimiento no es un resurgimiento, más bien el reforzamiento del mercado del arte. Cuando aparecen las ferias, cuando aparecen nuevos coleccionistas y cuando aparece de una manera muy radical la pintura por todo el mundo. Eso es ya entrado en los 2000, ya como un poquito por ahí entrada en la segunda década del nuevo siglo. De ahí que pues quizá haya diferencias, no se notan, pero hay diferencias generacionales. Y en aquella época, sobre todo en esos años 90, las diferencias eran bastante notables. Y pues el grupo donde se encontraba Estrella, pues eran de alguna forma los artistas convencionales, tradicionalistas, y los otros pues fueron señalados como la diferencia, como los rebeldes y como los conceptuales y como tantas otras, no sé, como de alguna forma también nociones un poquito peyorativas que encontró esa nueva generación. Los globalizados, los posmodernos, los cínicos, etc. Mientras nosotros todavía eran considerados por ellos mismos como los correctos. Y ahí para. Actualmente hay interés por presentar artistas de esta generación en instituciones museísticas públicas o privadas. Sí, pero sí nos encontramos en un momento complicado donde estos artistas sí están volviendo a ser reconocidos porque muchos de ellos están ligados a los intereses del mercado del arte, pero también, por otro lado, porque resultan interesantes en el proceso de descubrimiento de lo que sucedió en los años 90, por las razones de lo
lo que estaba yo hablando, lo que sucedió en este momento complejo de fin de siglo XX, principios del siglo XXI, en donde estaba reacomodándose las estéticas. De ahí que muchos estudiosos están volviendo, están observando a ese momento y observando el trabajo de muchos de esos artistas. Es muy también para muchos de estos estudiosos es también atractivo el asunto de el trabajo de las mujeres, que hasta poco antes de ese periodo estaba completamente, casi totalmente marginado. En los años 90 las mujeres van ganando espacios, van ganando atención. Y por otro lado también otro elemento, porque hay muchos más, pero otro elemento que también está dentro del vocabulario de los artistas de los cuales participó Estrella, es el tema de la identidad nacional, que es hoy en día también un tema del cual también se están estudiando muchos de sus preceptos, cuestionando muchos de ellos, pero también destacando muchos elementos muchos valores, sobre todo en el aspecto del estético, en el aspecto plástico, en el aspecto de la adopción de lo que pueden ser pues elementos de cultura popular, de arte popular, algo que está en este momento siento también muy especialmente observable. Y por otro lado, pues sí, es interesante también que muchos de esos artistas cambiaron sus vocabularios, cambiaron sus estéticas. En algunos casos son mucho más sólidos ahora, lo cual más sólidos en relación con la construcción misma, con la configuración plástica, lo cual los separa de lo que podría ser en este momento el interés estético, los intereses estéticos más en boga. Entonces, pues ahí pues, están volviendo a vivir un momento de diferencia, y a lo mejor por eso tampoco no encuentran fácilmente, no encuentran el acceso a lo que son los marcos oficiales. Muchos de estos artistas están sumamente ligados a lo que es, sobre todo, el trabajo formal, sus intereses en relación con la pintura, en relación con lo que son los materiales que ellos privilegian como materiales artísticos. Y muchos de los muchos museos mexicanos en este momento se encuentran o favorecen especialmente lo que son los discursos en la complejidad o en la relación, en una relación social, o en la complejidad de lo que es la actualidad, lo que es la realidad. Y pues eso los separa de los programas, eso los aleja de los programas académicos, lo cual sí, sin duda
pues no es correcto, porque como dije, muchos de esos artistas se encuentran en el mejor momento de su trayectoria. Edu Laufer, pareja de Estrella por 20 años, continuó la promoción y difusión del trabajo de Estrella para nuevas generaciones. Al principio, Edu se encontró con que varias instituciones no mostraban interés en presentar el trabajo de Carmona y hasta la fecha en la Ciudad de México no se ha hecho una retrospectiva de su trabajo. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que sí creo que el trabajo de Estrella en este momento es bastante vigente. No se ha hecho todavía la exposición por distintas razones, pero es bastante vigente. Y es el momento, sería un momento, pues sí, como muy idóneo para el acercamiento de las nuevas generaciones a lo que nos expresaba, nos informaba, nos quiso decir Estrellita. Yo creo que es cuestión de en cualquier momento va a aparecer la exposición, la retrospectiva, así como ha sucedido con otros artistas. Y pues yo creo que no ha sucedido por otras razones, por cuestiones que están más relacionadas con la trágica y muy prematura partida de Estrella a otro lugar, a otra dimensión. Recientemente, un entrevistado nos comentó que en algún momento se planeó una retrospectiva de Estrella todavía cuando ella vivía en Bellas Artes. Creo que la maestra Raquel Tibol la iba a curar. ¿Sabes algo de esto? Sé algo de eso, hablé con Raquel Tibol y aunque la maestra Tibol ya estaba muy grande, tampoco no estaba como especialmente dispuesta a hacerla, porque ya por eso mismo, estaba cansada. Y por otras cuestiones que prefiero, pues eso como, pues no me atrevo a decirlas porque no lo sé bien, no sé, ese otro problema, esa otra situación no la conozco, no la conozco a fondo, pero había algo atorado en relación con el grueso de la colección, de la obra que estaba dentro de un acervo que no estaba dispuesto a prestar su colección, a prestarla. Eso es todo. Ya para terminar, ¿recuerdas alguna anécdota con Estrella que te gustaría compartirnos? Yo a Estrellita la visitaba en su casa y oíamos música, escuchábamos lo que a ella, la música que le gustaba especialmente, como la que la más atraía. Y mucha de esa música a mí me imponía mucho, la encontraba demasiado oscura. Y recuerdo una tarde que estábamos escuchando en cassettes, pues no recuerdo exactamente qué era, pero ha de haber sido como quizá Mixerel o Psychic TV, yo creo que debe haber sido Psychic TV, que es una música sumamente oscura, es electrónica, está reconocida también, tiene una relación con esto que le dicen la música industrial, pero yo la escuchaba sumamente oscura, sumamente ligada, muy cercana
a una frontera con algo que yo prefería estar un poquito más lejos. Y me acuerdo que se fue yendo la luz. O sea, yo llegué a visitar Estrellita como a las 4 de la tarde, pero nos dieron casi las 8 de la noche. Y estábamos escuchando eso sin encender las lámparas. O sea, de ahí veía la luz natural. Y empecé a ver sombras en su casa que me alarmaron, que me asustaron. Y se lo dije, están empezando a aparecer unas sombras que me asustan, Estrellita, ¿qué sucede aquí en tu casa? Y yo me acuerdo en la oscuridad que estaba con una sonrisa de lado a lado y me dijo nada más, ya vete, no te vayan a comer. Pues muchas gracias, Guillermo. Gracias por la entrevista. Me vino muy claro. Pero enorme.